El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? Familia querida, feliz y bendecido martes 10 de enero. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y está tomado del capítulo 1, versículo 21 al 28 del evangelista San Marcos. Llegó Jesús a Cafarnaún. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, vemos un contraste hoy en las lecturas, es decir, hay un contraste entre el Evangelio tomado de San Marcos y la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos. El Evangelio de San Marcos nos habla de la grandeza de Jesús, nos muestra que Jesús tiene poder para hacer milagros, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar posesos y enseña con autoridad. Y la primera lectura nos dice lo siguiente, nos dice que Dios con el sufrimiento perfeccionó a su Hijo. Familia, para la gran mayoría de nosotros el sufrimiento es una pérdida. El sufrimiento es una pérdida, al menos de tiempo, pero el sufrimiento es una pérdida. La primera lectura nos dice que el sufrimiento es camino de perfección. La pregunta es, ¿dónde está ese camino de perfección en el sufrimiento? ¿Cuál es ese camino de perfección en el sufrimiento? Por eso se da ese contraste entre la primera lectura y el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos habla de la grandeza de Jesús. Y la primera lectura nos dice que Jesús alcanzó la perfección sufriendo y casi que la derrota. ¿Por qué? Porque la cruz humanamente es una derrota. ¿Cómo entender ese contraste entre la grandeza de Jesús y el sufrimiento de Jesús? Familia, resulta que hay un sufrimiento y hay otros sufrimientos, es decir, hay que distinguir un sufrimiento de otros sufrimientos porque hay clases de sufrimiento y no todo sufrimiento lleva a la perfección. El sufrimiento lleva a la perfección en cuanto al propósito, en cuanto a la intención. Ejemplo, vemos a esos jugadores de Argentina extenuados, desgastados, quemados, agotados después de definir la Copa del Mundo. ¿Y eso cómo se llama? Sufrimiento. ¿Por qué? Porque tuvieron que exigir su cuerpo al máximo. Pero ese sufrimiento tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ganar la Copa del Mundo, llevar la Copa del Mundo para su país, obtener la victoria de la Copa del Mundo. Y ese propósito es el que le da sentido al sufrimiento. Ese propósito es el que le da valor a su sufrimiento. Familia, en el caso de Jesús, el sufrimiento tiene un doble propósito, tiene dos propósitos. Primero, la obediencia de amor al Padre y segundo, la salvación para todos nosotros. Es decir, familia, Jesús sufriendo alcanzó la perfección por dos razones. Primero, porque es un homenaje de amor obediente al Padre y segundo, porque es una oferta de salvación para todos nosotros. Familia, Jesús sufriendo no hizo otra cosa que mostrarnos, que manifestar su grandeza, que mostrarnos, que manifestar su poder, que mostrarnos, que manifestar su gloria. Familia querida, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Familia querida, gracias por estar con nosotros, por compartir esta palabra para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga llegando a más corazones, siga llegando a más personas. Familia, la fe nos une. Chao, un abrazo para todos.